Bienvenidos al episodio número 21 de la serie Vivamos en su Verdad. Hoy nos corresponde hablar sobre lo que la Biblia enseña acerca del bautismo. Para ello vamos a estudiar algunas preguntas que nos ayudarán a comprender mejor esta verdad acerca de la palabra de Dios. La primera pregunta se encuentra allí en San Mateo 28, 19, que dice: ¿quién estableció el bautismo? La palabra de Dios nos dice lo siguiente: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién establece el bautismo? Bíblicamente nos damos cuenta que la Biblia nos da la respuesta más certera diciendo que es Jesús, ¿verdad? Jesús es el que establece el bautismo. Después de que aprendemos esta gran verdad, también nos hacemos otra pregunta interesante. ¿Cuál es la forma correcta de bautizarse? Y es de suma importancia que Jesús mismo, quien autoriza el bautismo, nos enseña esta verdad tan importante del bautismo, también nos enseña cuál es la forma correcta de hacerlo. Y nosotros vamos a ver en San Mateo capítulo 3, 16 ahora, ¿sí?, donde dice la palabra de Dios: Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos y dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Notamos en esta cita bíblica que Jesús nos dice que subió luego del agua. Esto quiere decir entonces que él fue sumergido por Juan el Bautista al momento de ser bautizado. ¿Cuál es la forma correcta de bautizarse? De acuerdo a la luz de la palabra de Dios, es por inmersión en el agua. Ahora, ¿qué simboliza el bautismo bíblico? ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora en Escritura Romanos. En Romanos capítulo 6, en el versículo 4 y 5. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5, si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. ¿Qué simboliza el bautismo bíblico? Bueno, a la luz de la palabra de Dios, notamos que el apóstol Pablo nos dice que el simbolismo que nos enseña la Biblia es que el bautismo simboliza la muerte y simboliza también la resurrección a una nueva vida. Cuando nosotros somos sepultados en esa tumba líquida, estamos sepultando nuestra vida antigua, nuestra vida pasada, ¿verdad?, nuestros pecados, y cuando somos sacados del agua, estamos resucitando a una nueva vida en Cristo Jesús. Así que entonces el bautismo simboliza muerte y resurrección de una manera simbólica. ¿Qué importancia tiene el bautismo para el creyente, verdad? Bueno, el Evangelio de San Marcos en el capítulo 16, Evangelio de San Marcos en el capítulo 16 nos dice lo siguiente: el que crea y sea bautizado será salvo. Entonces, creo que la importancia que tiene el bautismo es que si nosotros creemos en lo que la palabra nos enseña respecto del bautismo, si nosotros creemos esta verdad, esto nos va a llevar también a aceptar ser bautizados, y con ello Dios nos da la bendición de ser salvos a través del bautismo.
Así que entonces necesitamos primeramente creer y tenemos que ser bautizados para que esa bendición pueda llegar a nuestra vida, que es la salvación en Cristo Jesús. Bueno, cuando nosotros hemos comprendido estas verdades elementales e importantes sobre el bautismo, nosotros creemos que recibimos de parte del cielo dos bendiciones cuando nosotros nos bautizamos. Y Hechos capítulo 2, versículo 38, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice también a través ahora del apóstol Pedro. En Hechos 2:38, la palabra de Dios nos dice allí: arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Son dos grandes bendiciones, ¿verdad?, que nos dice aquí el apóstol que recibimos al momento de bautizarnos, que es el perdón de nuestros pecados y el don del Espíritu Santo. También dice: ¿a qué institución divina se unen los bautizados? Allí en el mismo libro de Hechos, ¿verdad? Ahora el versículo 47 dice que los discípulos alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, la pregunta, repito, ¿a qué institución divina se unen los bautizados? A la iglesia de Dios, ¿verdad? Bueno, cuando hemos comprendido estas verdades, sin duda hay un momento aquí que tenemos que reflexionar. Ahora, cuando yo sé esto, lo que Dios me está revelando en esta hora, ¿qué debo de hacer? Y el consejo de parte de la palabra de Dios, podemos encontrar cuando menos tres aspectos importantes. Uno, creer, ¿verdad?, en el Señor Jesús y ser bautizado. Número 2, abandonar el pecado. Y número 3, responder al llamado de Dios. Dios está obrando a través del Espíritu Santo. Quiero cerrar con esta cita bíblica que está en Apocalipsis 3:20, donde Dios nos hace una eterna invitación. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así que Dios permita que nosotros podamos tener corazones sensibles a la voz de su palabra para que Él pueda entrar en nosotros y hacer el milagro que nuestra vida necesita. Que Dios nos bendiga.